Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato, y a quienes rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces el justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, porque tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que aprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados». Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Señor Jesús. Nos hablan las lecturas de la paz, sobre todo porque es lo que el don pascual del Señor, fundamental don de la Pascua, nos entrega. Además, evidentemente, de su presencia de resucitado. Cuando vuelven estos discípulos de Maús, contentos de reconocerlo, en la fracción del pan, se encuentran con los apóstoles. Ellos cuentan cuando se les presenta Jesús y lo primero que hace es decirles: «La paz esté con ustedes». Ellos están desconcertados porque creen ver un fantasma, dice el texto. Pues el don de la paz es un don magnífico, mas Jesús no la da como la da el mundo. La paz del mundo, como dice San Juan 14, refiriéndose, es una paz que puede ser una paz registrada en otros elementos pasajeros, mundanos, en amistades, diríamos, en pactos humanos, pactos de la ONU, pactos de pasiones, pero son todas esas realidades del mundo. Jesús no da la paz como la da el mundo, sino
Es una paz que viene de lo alto, es una paz que es un efecto de la bondad divina. Es una paz que convida solamente Dios. Pero para poder recibir esa paz es necesario, primero, el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de su perdón para con nosotros, porque el pecado es guerra en nuestro interior, es guerra contra Dios. Sabemos que el hombre allá en el paraíso estaba unido a Dios, ¿no? Con el don de la amistad, el don de la gracia que Dios le había otorgado a Adán y Eva, estaban en plena comunión con Dios, y esa plena comunión con Dios le permitía a Adán y Eva, además de esa amistad que era lo más nutriente, diríamos, en sus vidas, andar de la mano de Dios en una koinonía, es una comunión permanente con Dios, le permitía a Adán y Eva dominar todas sus facultades, sus pasiones inclusive. Es decir, el alma dominaba el cuerpo por medio de la voluntad, sobre todo la potencia de la voluntad. Y dominando a su vez el cuerpo, dominaba el hombre a el cosmos entero. Y vivía en una especie de integración cósmica, en paz con todo el cosmos, en paz consigo mismo y en paz con Dios. Pero todo eso ha sido roto por el pecado original, nuestra amistad con Dios. Luego, el alma, la potencia de la voluntad, no puede sojuzgar las realidades de la sensibilidad del cuerpo y se produce guerra entre el cuerpo y el alma, y a su vez se produce una ruptura cósmica entre el hombre, los demás seres, especialmente en la comunión con los hermanos. Por eso termina Caín matando a Abel, y su relación no solo con los hermanos, sino con el cosmos entero. Y así es como, diríamos, los animales se vuelven agresivos, muchos de ellos, al hombre. En un principio no era así. Vemos entonces cómo hay una especie de multiplicidad de guerras a causa de la guerra fundamental, que es el olvido de Dios. Para restituir todo eso, Dios ha venido hablando a través de Moisés, de los profetas, de los salmos, sobre este príncipe de la paz que sería Jesús, para decirlo con el profeta Isaías. ¿Cuál es el príncipe de la paz? Mesías futuro vendría a entregar una paz distinta, pero primero tenía que hacer justicia, es decir, su justicia iría delante de él, realizando esa realidad de ruptura de toda injusticia entre los hermanos, pero sobre todo la gran injusticia que el hombre tenía contra Dios. La deuda máxima que el hombre tenía con Dios solamente la podía reparar Dios mismo haciéndose hombre. Al hacerse víctima, murió por todos los hermanos, como dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para hacerse víctima, tomó un cuerpo, ofrendó ese cuerpo al Padre, rompió la injusticia de toda la humanidad para con su Padre Dios, que fue justamente el pecado. Y entonces a partir de ahí se empieza a hablar del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de una economía del perdón, de una economía de la misericordia. Es decir, que ya venía profetizada, pero que cobra su realidad en Cristo Jesús, la víctima inmolada por nosotros. Entonces, al romperse por Cristo toda injusticia para con el Padre, nosotros ya hemos quedado libres de esa gran injusticia y Él nos reúne de nuevo para glorificar a Dios.
Eso lo hace Jesús, pero después lo tenemos que aplicar en nuestra vida. ¿Y cómo lo debemos aplicar en nuestras vidas personales? Lo dice San Pedro, ¿no? Arrepintiéndose de los pecados, porque mientras existe pecados en nuestro corazón, existe injusticia contra nuestro Padre bondadoso que nos ha creado y nos ha entregado a Jesús. Rompiendo esa injusticia con la obra del arrepentimiento y de la misericordia del Señor, se restablece el orden que Dios ha querido de nuevo poner en el corazón del hombre. Restablecido en el corazón del hombre esa comunión con Dios, esa koinonía, también se restablece con los hermanos. Pero todo eso es una tarea, diríamos, no en un solo acto lo realizamos en la vida. Por eso tenemos que ir siempre caminando en el arrepentimiento continuo de nuestra falta, pues no está dicho que yo no peque más. Ojalá. Como decía el Padre Faustino, yo necesito de la misericordia, no sé ustedes. Ojalá que no ofendiéramos más. Necesitamos continuamente un abogado ante el Padre, dice hoy San Juan. Ese abogado ante el Padre es Jesús, que nos otorga continuamente su misericordia. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia que lo que realmente produce la gran violencia o guerra en nuestras vidas es la única razón, que es el pecado, no hay otra. Y ahí que tenemos que hacer guerra a todo pecado, que es lo que nos separa de Dios. Por tanto, nuestra vida debe caminar en la justicia de Dios, debemos caminar en la bondad, en la misericordia del Señor, tratando de que Él se vaya adueñando de nuestro corazón y nosotros cada vez más unidos a Él. Una de las bienaventuranzas hermosas es bienaventurados los pacíficos, y es de las últimas bienaventuranzas. Bienaventurados los pacíficos, es decir, aquellos que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esa bienaventuranza de los pacíficos presupone en nosotros no solo una actividad de romper contra todas injusticias personales, también ser constructores de la justicia familiar y social, tratar de romper con toda injusticia social no siempre es fácil, pero es una de las tareas de aquellos que son constructores de la paz. Pero por sobre todas las cosas se construye la paz desde la caridad. Por eso San Agustín refiere que esta bienaventuranza de los pacíficos se relaciona especialmente con la virtud teologal de la caridad. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, en la medida que amamos mucho a Dios, que deseamos vivir en comunión con Él, se van integrando nuestras fuerzas interiores, se van pacificando, se van tornando en una unidad, porque la caridad y el Espíritu Santo en el alma unifica las potencias del alma, las va pacificando. Y entonces todos los desórdenes que parecen estar como aristas, como puntas, ¿no?, en nuestro interior, qué sé yo, mi mal carácter, mi mal genio, mis juicios, etcétera, se van limando todo con la caridad hasta que de repente comenzamos a vivir en paz con nosotros mismos. Y para decirlo como un San Ambrosio, pues ¿cómo vamos a ser constructores de la paz si no procuramos la paz en nosotros? Nadie da de lo que no tiene, ¿verdad?
¿Cómo voy a hablar de paz a los demás si yo tengo tantas batallas y tantas guerras interiores que no las trabajo? Porque podemos tener guerras, pero el asunto es tratar de, con la paz de Jesús y su gracia, ir limando nuestras asperezas interiores. De tal forma que somos constructores de la paz en la medida que vamos construyendo nuestra paz interior. Cada uno entonces cuide su paz interior en la familia donde vive y será constructor de la paz. Si nosotros procuramos vivir en unión con Dios, lejos de todo pecado, limando nuestras asperezas con la gracia de Dios, solita se va a ir dando la paz con los demás. ¿No? ¿Por qué? Porque yo ya trabajaré para no enjuiciar al otro, para no decirle cosas hirientes, para no estar de mal humor, para no hacer, no sé, posturas de guerra fría. Cuando nosotros nos miramos adentro, trabajamos adentro, con la gracia de Dios, vamos siendo constructores de la paz hacia afuera. Y así también podemos decir, la familia cristiana, cuando vive en la paz de Jesús como un Nazaret, a su vez va siendo constructora de la paz en la sociedad con otras familias. Con otras familias. Y así se va extendiendo. No de afuera para adentro, de adentro para afuera trabaja Jesús. Trabaja como la levadura, desde adentro para afuera. Y entonces así es la forma de ir construyendo la paz. Como tranquilidad en el orden, dice San Agustín. Ese es el don magnífico que Dios nos da. Francisco de Asís fue un gran constructor, lo sigue siendo, de la paz. Por eso, generalmente cuando se habla de paz, se cita el Papa y las demás comunidades del mundo en Asís, para pedir en la jornada de la paz por toda la humanidad. Porque Francisco de Asís era el hombre que vivía de la caridad con Dios en una integridad cósmica, amigo del mundo entero, hasta hermanado con el hermano Sol, la hermana Tierra, la hermana Luna. Se sentía hermano de todos, integrado con todos, luchando evidentemente contra sí mismo. Fue el gran constructor de la paz de su tiempo y lo seguirá siendo siempre, con su alegría, con su bonomía, con su gracia inmensa que tenía en su corazón. Pues esa es la invitación que nos hace Francisco y nos hace evidentemente Jesucristo en este día, a vivir en la paz integradora, que es invitación a vivir de Dios en la lucha, en la guerra contra nuestros defectos y pecados, para vivir en comunión con Dios, en comunión con nosotros mismos y en comunión con los hermanos. Fruto de nuestra lucha por la justicia y por la caridad. Fruto de esa lucha. Para tener paz tenemos que luchar mucho. La paz es fruto de la guerra, es fruto de la ascesis personal, es fruto del trabajo personal. Cuando no hay trabajo personal y dejamos a la naturaleza así, tal cual es, diríamos llena de defectos, pues tenemos problemas con todo el mundo, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas cuando nos subimos al carro y vamos por las calles de la ciudad, y ya queremos, si uno se pasó el semáforo y le pegamos una insultada y vamos al trabajo ya de mal talante y tenemos problemas con los que están allí. Pero algo porque está mal acá, porque no amanecimos pidiéndole al Señor ese trabajo de ser portadores de la alegría suya, no mía. Ojo, no es fruto
también es fruto de nuestro trabajo, pero es Dios el que da en la madrugada de cada día, como en esta madrugada del domingo, la paz, para que nosotros, como pan cotidiano, para que la podamos ofrendar, para que la podamos trabajar, para que la podamos ofrecer y vivir, y hacer vivir. El Señor Jesús, como no terminaban de creer sus apóstoles en que era Él, además de haberles mostrado sus llagas, dicen hermosamente los padres de la Iglesia, San Agustín y San Beda, que Jesús ha querido quedarse con las llagas para que las llagas sean testimonio de que aquel que había sido el crucificado es el mismo que ahora está frente a ellos. Es decir, como un testimonio que unifica su resurrección con su vida histórica. Pero además, las llagas ha querido mantenerlas Jesús para ser, con sus llagas, intercesión permanente ante el Padre. Pero además Jesús quiso mantener sus llagas para entregar su misericordia. Eso lo contemplamos en el Domingo de la Misericordia. Pero además Jesús quiso mantener sus llagas para ignominia de aquellos que se condenarían para siempre, porque sus llagas también sorprenden a través de la justicia a aquellos que no quisieron reconocer a Jesús. Pero hay algo muy bonito, y con esto ya termino, que la providencia quiso disponer en este evangelio, porque Dios, nada sucede por casualidad de todos estos procesos. Evidentemente, Jesús había preparado todo el terreno previo, hasta ese pescadito que iba a comer Él, para mostrarles que verdaderamente Él era. Pero en la traducción no está bien hecha, porque en la Vulgata dice, comió pescado fabum melis y un panal de miel, que no está acá, no sé por qué. La traducción desapareció, la cera con la miel, un pedazo de cera con miel. Todo lo ha previsto Jesús para mostrar que Él era el mismo, Dios encarnado, muerto y resucitado. Comió un pescado y comió miel, chupando de la cera. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque en los evangelios siempre los pequeños detalles son muy ricos. Él mandó a San Pedro a pescar. Pero en un momento, en la vocación primera de San Pedro, le dijo, te haré pescador de hombres. Por eso los hombres, los cristianos, se comparan con los pececillos. Ese pececillo es que está muerto, listo para ser comido y testificar la resurrección de Cristo, para demostrarle a los apóstoles que Él es el resucitado. Es un bocadillo que Jesús se había preparado. Un pez asado. Bueno, digo yo asado porque crudo no creo que debe haber estado para comerse, ¿no? En realidad somos comidas de Dios, nosotros, la gran comida que Dios tiene en su banquete eterno son los peces que Él en su bondad ha querido pescar de este mundo. Tú y yo somos pececillos pescados por la providencia divina para ser alimento en la mesa eterna de Jesucristo y de nuestro Padre. Alimento perpetuo para la Trinidad. El gozo de la Trinidad. Y esto que no se registra en la traducción española, pero que es el fabum melis, el panal
de cera lleno de miel, ¿qué será? Pues los amores que la humanidad le da. No hay regalo más hermoso para Jesucristo que la miel del amor. El amor es lo más necesario para entregarle a Jesucristo. En este misterio de la Pascua, lo más hermoso que le podemos entregar a Jesús es su agradecimiento por haber muerto por nosotros y la miel del amor de tu corazón. Allí en tu corazón, como hacen las abejitas y hacen las ceras, podemos imaginar, hay muchas celdillas, las celdillas del amor. Debes llenarla de miel continuamente, porque lo que más le agrada a Jesús de esa alma son tus amores.